Bien, amado, ya regresamos en la parte 2 de continuación y estoy pues respondiendo. Estoy respondiendo pues los comentarios actuales que algunos hermanos cariñosamente me exponen sus ideas, sus argumentos doctrinales, en la cual pues yo he estado de acuerdo con muchos de esos argumentos y en otros pues como que me detengo a evaluarlo y a discernirlo, como que hay un poquito de choque, ¿verdad? En otro como que yo parece ser que no estoy 100% de acuerdo, pero no hace, eso no hace que yo me pase descalificando los comentarios del hermano. No, no, Dios siempre nos bendice a mutuamente a uno porque Dios ve las buenas intenciones que ambos tenemos por discutir la palabra del Señor, ¿ok? Ok. Bien, estoy respondiendo preguntas en cuanto a primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, ¿ok? Vamos a la pizarra, ¿ok? Vamos a la pizarra. La palabra, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, la palabra que ustedes recibieron, en la cual perseveráis, si retienen la palabra, son salvos. Si no la creíste, es en vano. Entonces, hay muchas personas que aquí dicen que aquí se está hablando de una condición, pero Pablo no está hablando de una condición en cuanto que hay que perseverar y creer hasta el final. Si no creemos hasta el final y creemos a media, entonces no somos salvos, no somos bendecidos, no somos justificados, como quieran llamarle. No está hablando de una condicional. Vamos a ver más adelante qué es lo que Pablo está queriendo decir con la palabra retener, ¿ok? Ok, con la palabra retener. La Biblia, por lo menos la Reina Valera 1960, que es la más usada en las iglesias tradicionales, ¿ok? Yo tengo aquí conmigo la Biblia Reina Valera 1960 y hay que comprender, sin estar descartando, que la Biblia sigue siendo inspiración de Dios, y yo estoy de acuerdo, no estoy descartando eso, no, para nada. Pero la Biblia Reina Valera 1960 y otras que son bien parecidas a esa, pues tiene una mala traducción. El problema de la Reina Valera es que tiene una mala traducción, y cuando uno va a traducir en el sentido a expresar y a traducir y a interpretar qué es lo que el capítulo y los versículos Pablo está queriendo decir con la palabra retener, con la palabra creer, con la palabra evangelio, ahí está el problema, en la traducción, porque al buscarla en el griego original, pues entonces en el griego original no aparece la palabra retener 100%. Directamente, en el griego original, la palabra retener aparece como estar en pie. ¿Ok? Aparece como estar en pie. Os hago saber, oh hermanos, que el evangelio que prediqué, el cual también recibiste, en el que también estáis en pie, mediante en él también son salvos, a la palabra que prediqué. ¿Oh? Entonces aquí hay un detalle bien interesante, que usa la palabra retener, la está usando como catálgete, ¿ok? Pero en realidad Pablo está sustituyendo mayormente en la semántica, en la fuerza de su importancia, está usando la palabra, en vez de retener, la está usando estar en pie, estar firme. Estar en pie significa pues estar firme, haber creído y estar firme, ¿ok? Y a mí me gustaría hablar un poquito acerca de esta palabra, ¿ok? Acerca de esta palabra, ¿ok? Vamos aquí, ¿ok? No sé si se puede ver bien,
Déjame cuadrar bien en la cámara. Ok. La palabra getener en el griego es que se ve la mancha. Ok, la mancha no la luz. Ok, bien. Disculpen, hermano. Deja poner la Biblia aquí un momentito. Para entonces. Vamos a ver si se ve. Perfecto. Bien. La palabra getener, aquí en el griego significa esto. Kataher. ¿Ok? Que número A es sujetar firme utilizando un verbo que es retener las palabras oídas. ¿Ok? Las palabras oídas. Eso es lo que significa la palabra retener con esta palabra griega. Sujetar firme con un verbo que es retener las palabras firmes oídas. Número B, vamos a seguir con la número B. Retener con la otra palabra que le sigue con una variante. Esta palabra y esta es una variante. Catalgeo, que es una conjunción. ¿Ok? Es una conjunción verbal y sería plural en segunda persona. Entonces significaría contener y sostener. Contener y sostener. De esta misma palabra catalgeo. ¿Ok? Entonces, sería contener y sostener en la memoria o en el entendimiento. En la memoria o en el entendimiento. ¿Ok? En la memoria o en el entendimiento. Déjame ponerlo aquí. Disculpa, hermano, que la ponga aquí, para no cansarme mucho las manos. Ok. Seguimos. Contener y sostener en nuestra memoria. Yo le atribuyo a la palabra entendimiento. ¿Ok? Yo le atribuyo mayormente contener y sostener en nuestro entendimiento, como por ejemplo, en el Evangelio según San Juan 8, 43 y 44, Jesús ante los fariseos, Jesús le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Ok? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús le dijo en el Evangelio según San Juan 8, 43 y 44. Pero entonces, de esta palabra catalgeo, pues sería contener y sostener en nuestra memoria y en nuestro entendimiento. Queriendo decir que Pablo le estaba diciendo, hay algo que ustedes no están reteniendo y conteniendo mayormente en su entendimiento, que no lo están entendiendo, no lo están reteniendo en su memoria. ¿Ve? Lo están dejando pasar por alto. Entonces, más abajo vemos aquí. Disculpa, hermano. Voy a sacar esto para ver si se puede ver un poquito mejor. Ok, ya está. Más abajito vemos en el original griego, ¿verdad? La palabra estar en pies, firme, están en pies, seguro, que ellos habían escuchado la palabra. Estar en pies, pues no dice retener, dice que ellos están en pies, en vez de decir retener. ¿Ok? La palabra retener la vemos acá, en Cartageo, que yo se lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces, la traducción aquí de esta palabra, Cartageo, en el original, que se supone que se debe de traducir así, es: si no hubiese creído, sería en vano. La segunda traducción es: a menos que no hayan creído. ¿Ok? Eso es lo que significaría entonces la traducción correcta. ¿Ve? Si no hubiesen creído, sería en vano, pero ellos habían creído. La segunda traducción sería entonces, es: a menos que no hayan creído. A menos que no hayan creído. Lo que Pablo le quiso decir
No es que haya una condición. Si no creen, entonces, si no creen hasta el final, pues entonces no hay salvación y no hay bendición. No serán salvos. Porque la verdadera fe es una fe intacta y concreta, sin añadir nada. Creíste, mira, yo creo, ya, eres salvo. Creíste, no me añadas más. Pero tengo que creer hasta el final. Tengo que creer, no dice eso. Solamente una fe intacta y concreta, solamente, ¿ok? Pues entonces, cuando dice creíste, si no la creyeron, si no la creíste, sería en vano. Esta palabra vano significaría hueco, vacío, sin fundamento. Hueco, vacío, sin fundamento. Pero no se está diciendo que hay una condición para ser salvo. Ellos ya habían creído y perseveraban en la palabra. Vamos a ver ahora cuál es el contexto que Pablo dice cuando dice si retienen la palabra. Ok, la traducción correcta sería si no hubiesen creído sería en vano, pero ellos habían creído. A menos que no hayan creído, pero ellos, esa es la traducción de Pablo, traducción al original, ¿ok? Retener no es sinónimo a perseverar en el Evangelio para obtener y asegurar la salvación. Esta palabra retener no es una condicional. No es una condicional como se deja entender, no. ¿Qué era lo que algunos de ellos tenían que retener? ¿Qué era lo que algunos de ellos, Pablo le dijo, tenían que retener? Vamos a buscar en la Biblia una vez más. En el capítulo 15, versículo 12. Dice Pablo, versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Ok, el Evangelio se compone de la muerte de Cristo por nuestros pecados, por la sepultura, por las escrituras y por la resurrección. Y si podemos ser más concretos, pues la cruz y la sangre de Cristo, que no podemos dejar la sangre de Cristo, ¿ok? Bien, aquí está el Evangelio. La muerte de Cristo en la crucificación, sepultura, resurrección, la escritura y la resurrección, ¿ok? Ahora, ellos tenían problemas porque no estaban creyendo en la resurrección. Ellos creían en la resurrección de Cristo, ¿ok? Sí, ellos creían en la resurrección de Cristo. Pero lo que Pablo estaba queriendo decir a ellos, que ellos mantuvieran retenido en el entendimiento, que es la forma correcta, retener en dónde, en su entendimiento, que lo entendieran, que lo valorizaran, que lo estimaran. Y no solamente podemos usar la palabra reflexionar, porque aquí la palabra retener no es para reflexionar. Déjame reflexionar. No es una reflexión. Se está hablando de un hecho, de una realidad, de un hecho, de una realidad, que de la manera como Cristo murió por nuestros pecados, Él condenó la ley de condenación. Condenó la ley de condenación y ahora pasamos nosotros de vida, de muerte a vida, a través de la muerte de Cristo, porque en la muerte Dios quitó la condenación. El imperio de condenación que estaba en contra de nosotros. Con la sepultura, pues fuimos sepultados, y con la resurrección es bien importante porque ellos estaban ignorando la resurrección de los muertos. Y al ignorar la resurrección de los muertos y al decir ellos que no hay resurrección de los muertos, entonces ignoran lo más importante de la resurrección de Cristo. Pablo le está diciendo a ellos, le está imponiendo a ellos el valor de la resurrección de los muertos y el valor de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, los muertos en Cristo van a resucitar en vida eterna. Y de esa manera, todo esto, la muerte de Cristo, la sepultura, las escrituras, la sangre de Cristo, no sería vano. ¿Entiendes? No sería vano. La iglesia tiene que comprender
que cuando Cristo murió, fue sepultado, según las Escrituras, y fuimos perdonados, la resurrección tiene un efecto. Y la resurrección viene siendo que a la vez que Cristo resucitó, nosotros resucitamos para ser salvos. Y cuando venga el rapto, estamos seguros que vamos a ser salvos, porque ya somos salvos. Entonces ellos, los discípulos, estaban dejando pasar por alto eso. ¿Ok? Eso es lo que estaban dejando pasar por alto. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien. He terminado, hermano. El apóstol Pablo les está queriendo decir a los discípulos o a las iglesias que ellos no estaban creyendo en la resurrección de los muertos. Y si ellos no creen en la resurrección de los muertos, ¿cómo la iglesia va a mantener la esperanza en que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo serán salvos? No tiene sentido, porque de la manera como Cristo resucitó entre los muertos, asimismo, de esa manera, los muertos que han creído en Cristo resucitarán para vida eterna. Entonces, la idea central que Pablo enseña es que nosotros, la iglesia, no perdamos la fe y la esperanza en que los muertos en Cristo, si han creído de la manera como Cristo resucitó para tener vida y vencer la muerte y la condenación, así mismito, estas iglesias tenían que creer en la resurrección de los muertos. Porque cuando Cristo resucita, resucita para vida eterna. Y nosotros, la iglesia, no perdemos la esperanza jamás. No perderíamos nunca la esperanza de que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, si han muerto creyendo en Cristo, también van a ser resucitados para salvación. Una salvación segura. Y de esa manera también nosotros, la iglesia actual, en los tiempos actuales, lo que quedamos en vida, lo que tenemos en vida, seguimos la misma enseñanza y la misma enseñanza bíblica de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo indica que Cristo venció la muerte y la condenación. Ya ahora nosotros hemos vencido la condenación a través de que Cristo resucitó. Y eso era lo que algunas iglesias, no todas, algunos hermanos estaban ignorando, la resurrección de los muertos. Y Pablo les está diciendo entonces a ellos, si ustedes retienen la palabra, ¿cuál palabra? La palabra que Pablo les estaba predicando. ¿Ve? Pablo les quería decir a ellos que ellos tenían que retener no solamente la muerte de Cristo, la sepultura de las Escrituras, sino en retener la validez de lo que es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, significa que nosotros y los que han muerto en Cristo, al haber creído, tenemos la seguridad y la certeza que ya somos salvos. De lo contrario, sería vano. Y ahí Pablo usa la palabra vano, que significa hueco, vacío, sin fundamento. No tendría sentido de que yo les predique el mensaje de la muerte de Cristo, el mensaje de la crucificación, el mensaje de la sepultura, el mensaje del perdón de los pecados, y que ustedes no sepan si son salvos, porque ustedes van a saber que son salvos a través de la resurrección. Si ustedes entienden lo que significa la resurrección, que significa que Cristo resucitó y venció la muerte, venció la condenación de nuestra alma, la venció Cristo para que nosotros pasemos de condenación a vida y estemos seguros. Entonces cualquier persona hoy en día puede sentirse seguro y tranquilo. ¿Ok? No tendría valor, no tendría sentido, sería en vano
que yo les predico a ustedes que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado, de que Cristo murió por nuestros pecados a través de la sangre de Cristo y fuimos perdonados. Pero no tiene mucho sentido y validez si no le enseño el motivo y el propósito y la esencia de la resurrección. Pues entonces nosotros en la iglesia empezamos a sentirnos inseguros de nuestra salvación. Cristo murió por nuestros pecados, fuimos perdonados, Él nos amó con gran amor. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos añadir? Pero soy salvo. Sí, eres salvo, porque la resurrección de Cristo significa que Cristo venció la muerte y obtuvo la vida, y Cristo nos otorgó a nosotros la vida a través de nuestra fe. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo, más que victoriosos. De la manera como Cristo murió y venció la muerte y la condenación a través de la resurrección, nosotros también vamos a ser resucitados espiritualmente. Y los muertos en Cristo, que han muerto en Cristo, también tendrán esperanza con la fe de ser levantados cuando Cristo venga también. ¿Ve? Amén, hermano. Dios te bendiga y los veremos pronto. Bendiciones.